Bienvenidos a este nuevo día, a este su tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo. Y donde el Espíritu Santo, que es el Señor en esta dispensación, nos está transformando con la gloria y la palabra de Dios a su imagen. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Espero que te lo grabes y también que recuerdes siempre que el Espíritu Santo nunca vendrá con una palabra que te produzca carga, que te produzca temor, que te produzca confusión, sino vendrá con una palabra que te produzca libertad en Dios, en Él, en lo que Él habla acerca de ti. Como le dijo Pablo a una de las congregaciones, que nadie te juzgue en cosas que tú haces, sino que sea el Espíritu Santo, como dice Romanos, los que ahora somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? No cualquier Espíritu, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el que siempre nos conducirá a esas sendas de justicia, a ese camino ya trazado, donde nos llevará y nos conducirá, nos enseñará, nos recreará, y en todo lo que Él nos permita hacer, en nada deshonraremos ni desagradaremos a nuestro buen Dios. Como siempre, para mí es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en la escuela, estamos en el aula del Espíritu, donde Él nos está instruyendo, enseñando, nos está ajustando, nos está quitando lo que no sirve y añadiendo lo que necesitamos para que el propósito y la obra de Dios en nuestra vida se cumpla a la perfección. Dios no tendrá pérdidas. Dios ha proveído todas las cosas para que tú y yo cumplamos ese propósito, desarrollemos esos planes. A ti y a mí lo único que nos corresponde es echarle mano a la provisión de Dios. Y antes de entrar en la clase, en el aula, en la meditación, en el recordatorio, porque sé que son cosas que tú, hermano y hermana, ya has oído, ya has leído, pero si no las entendemos, no las comprendemos como están escritas, como el rema, como la inspiración del Espíritu Santo nos ayuda a entender, vamos a poner nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestro parecer, y esas cosas que tú y yo le añadamos a lo que está escrito son vanas, de nada sirven. Por eso necesitamos que de lo que leemos, de lo que está aquí escrito y tú y yo conocemos, venga el Espíritu Santo a darnos esa luz, a darnos ese entendimiento para poder comprenderlo a cabalidad y accionarlo. Como Pablo decía en una de sus cartas, la oración de él era que los ojos del entendimiento se abrieran. A veces tengo por hábito ponerme dos rebanadas de pepino en los ojos. Y últimamente meditando en esa palabra, que los ojos de vuestro entendimiento se abran, me pongo la rebanada y cierro los ojos y quiero ver algo, digo, ¿qué es esa palabra que Pablo declara? Que los ojos de vuestro entendimiento. No está hablando entonces de estos externos, está hablando de los ojos espirituales. Del ser interior que tenemos dentro, el ser espiritual, la verdadera Laura, el verdadero José, la verdadera María, la verdadera Teresa, la que está dentro, que los ojos de vuestro entendimiento. A veces no veo nada.
A veces veo puro negro y me recuerda la palabra, si las tinieblas que hay dentro de ti si la luz que hay dentro de ti son tinieblas, cuán densas. Y empiezo a meditar, digo, Señor, ¿por qué hoy no veo nada? A veces cierro los ojos y me pongo el pepino y empiezo a ver como chispas verdes, amarillas. Y eso es lo que Dios quiere. El ejemplo de esto de los pepinos era para despertar tu interés. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que lo que leemos, que lo que conocemos de lo escrito, venga el Espíritu Santo con su rema, con su inspiración, a revelarnos, a ayudarnos a entender qué es lo que quiere decir. Hay cosas que no tienen interpretación porque ya están interpretadas claramente. Bendice al que te maldice, ora por el que te ultraja, perdona al que te ofenda. Eso no necesita una inspiración, porque está entendido. Eso necesita una acción. Y antes de entrar en la clase, como siempre, vengo contenta, alegre, primeramente por ver la misericordia, la gracia, el amor, la fidelidad, la benevolencia, la clemencia, la bondad de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi descendencia. Feliz, vengo rebosando. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es verdadero, sus promesas, su palabra son verdad. Y Él las va a cumplir. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es creerle, confiar en Él. Esperar el tiempo perfecto de Él, porque para sus promesas hay un tiempo perfecto, para sus planes y sus propósitos hay un tiempo perfecto, pero en los planes y en los propósitos entramos tú y yo. Es un equipo, Dios y tú. Dios te instruye, Dios te provee, Dios te da, y cuando ya estás satisfecho, lleno, entendido como lo que el Señor quería hacer con sus discípulos, entonces tu trabajo es accionar. Y en el accionar entra el creer, el confiar, el obedecer. Y continuamos en este buen día en Mateo capítulo 18, 19 y 20. Y veo cómo todavía el Señor Jesús, el maestro de maestros, el profeta de profetas, continúa instruyendo a sus discípulos, continúa hablando a las multitudes, cosas sencillas. Estaba forjando su carácter, estaba trabajando dentro de ellos, ajustando, quitando lo que habían malentendido por los maestros de la ley, los fariseos, y estableciendo la verdadera interpretación que el Padre quería darle a conocer a Israel. E Israel por consecuencia tenía una responsabilidad, la misma que tú y yo tenemos. Mateo capítulo 28. Y pues y haced discípulos, enseñándoles a guardar aquellas cosas, a guardar y hacer aquellas cosas que yo a ti te he enseñado, te he instruido. Tenemos una responsabilidad como discípulos. Pero antes de entrar en la clase, antes de entrar en la lección, quiero tomar unos minutos y honrar. Primeramente, darte la palabra de bendición de así dice el Señor en este buen día. Y por consecuencia, seguido a eso, honrar a todas aquellas mujeres y hombres que se toman el momento, el tiempo de llamar para pedir oración, para pedir que me una con ellos, en hacerle una petición a Dios, a ti hermano y hermana Rosario, hermano Gustavo, hermana Liana, todas aquellas personas que han llamado, han pedido un auxilio de oración,
de súplica al Padre, que me una con ellos. Quiero decirte a ti, hermano y hermana, que toda la provisión de Dios ya está dada para tu vida. Tú solamente tienes que echarle mano. Tú que tienes necesidades económicas, tú que estás padeciendo alguna situación en el cuerpo de enfermedad, de dolencia, tú que estás padeciendo de temor, tú que estás padeciendo de sabiduría, necesitando sabiduría, inteligencia. Quiero decirte de parte de Dios, de tu Padre que está en los cielos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, del Padre de misericordias, del Padre de consolación, que Él ya te ha proveído todas las cosas. Tú y yo solamente tenemos que echarle mano, creerle. Nuestro hermano Santiago dice, hermana Rosario, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala al Padre, que Él te dará con abundancia para que tú puedas ir y desarrollar aquello que tú tienes que hacer, despojándote del temor, del miedo. Hermano Gustavo, que el Señor continúe llenando tu boca de sabiduría, con esa palabra de denuedo, de autoridad, para que cuando vayas a hablarle a las almas, venga la palabra correcta del Espíritu Santo, que traspase el corazón, que conviccione de justicia, de pecado y de juicio a quien va dirigida esa palabra, porque en tu corazón, hermano Gustavo, está el deseo de Dios. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento, y ese querer y hacer de ir y compartir las buenas nuevas es Dios en tu corazón. Que continúe el Señor llenando tu corazón de sabiduría, tu corazón de entendimiento, de discernimiento. Tú y yo tenemos que echarle mano, hermano y hermana, a la provisión que ya está dada. Ya está dada la sabiduría, ya está dado el entendimiento, ya está dado la paz, el gozo, la templanza, el dominio propio, el amor, la benignidad, la benevolencia, la misericordia, vestidos de misericordia, vestidos de amor, vestidos de paz. Ya está todo dado. Tú y yo solamente tenemos que echarle mano. Son todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de hacer una llamada. Quiero hoy en este día, de parte de tu Padre que está en los cielos, recordarte una palabra que Él habló por boca de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos, así dice el Señor, honrando a aquellos hermanos y hermanas que de algo están faltos. Una palabra de bendición que todos la necesitamos, porque en el momento de la perplejidad se nos olvida, en el momento de la angustia, de la aflicción se nos olvida, pero si tú te llenas de esta palabra, aunque no la entiendas, el Espíritu Santo vendrá en su perfecto momento y te la hará rema, te la recordará y traerá paz a tu corazón. Mateo capítulo 7, así dice el Señor. Dice, si vosotros, dice el Señor, siendo malos, vamos a leer desde el 9. Quiero leerte desde el 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que le piden. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En otra de los evangelios dice, si ustedes saben dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no te dará pan, pescado, huevo y el Espíritu Santo sin medida. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano y hermana? Que solo pedimos el pan, solo pedimos el pescado, solo pedimos el huevo y nos olvidamos de lo más importante, el Espíritu Santo. Y Él lo da sin medida. El pan, el pescado, el huevo te satisface por unas horas, pero el Espíritu Santo te satisface para siempre, día con día, a cada momento. Y esa es la palabra de bendición para todos aquellos que se toman el tiempo de tomarnos en cuenta, de llamarnos y pedir oración, que nos unamos. Tú tienes la oportunidad, tú tienes la misma entrada. Dice, pide, tú te consideras hijo de Dios, tú te consideras discípulo, creyente, acércate al trono de la gracia, acércate a tu Padre Celestial, acércate al Padre de nuestro Señor Jesucristo y Él te dará lo que necesitas, conforme la necesidad en el momento que estás pasando, echándole mano, creyéndole. Tú tienes que incrementar tu fe. Tú tienes que hacer que ese árbol produzca. Recuérdate que la semilla de mostaza es pequeña y llega a ser más grande, un árbol frondoso. Quiere decir que tenemos que incrementar nuestra fe. ¿Y qué es incrementar la fe? Es ir incrementando nuestra confianza, incrementando nuestra realidad de creer que Dios existe, que Él es tan real como el aire que respiramos, que Él es tan real como las cosas que tú miras porque son su creación y Él las sostiene. Dios quiere mostrarse a tu vida y a mi vida, pero necesitamos incrementar nuestra fe. Necesito incrementar la confianza en Dios. Hebreos capítulo 11 dice que Él es todo aquel que se acerca a Dios. Es necesario que crea que Él existe. Si tú te acercas a Dios como creyente, como hijo o como discípulo, es porque has experimentado en un punto de tu vida o en muchas ocasiones su realidad. ¿Por qué ahora te detendrías por algo tan pequeño? Si Él te ha sanado, Él te ha liberado, Él te ha resucitado. Él nos dio vida cuando estábamos muertos y tú y yo ni sabíamos. Él nos dio a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas. ¿Cómo no te dará sabiduría para sacar un examen? ¿Cómo no podrá aplicar su propia palabra, Isaías 53, sobre una enfermedad? ¿Cómo no podría Él aplicar esta palabra de Mateo capítulo 7 sobre tu vida? Tu problema y el mío es que a veces no nos acercamos a Dios creyéndole y pidiéndole a Él, tocando la puerta del trono celestial, como Esther cuando se acercó con Asuero. Esther se acercó delante del trono de Asuero confiada. Las puertas se le abrieron, confiada de que el rey le iba a conceder,
¿Por qué? Porque antes de venir en la confianza de que el rey le iba a dar, ella ya sabía que su Padre que estaba en los cielos, el Dios al que ella servía, el Dios que la escogió con un propósito específico, ya le había dado la gracia que le iba a abrir la puerta. Tú y yo tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y con ella nos presentamos delante del trono del Padre y todas las cosas que conciernen para su gloria y su alabanza y en su voluntad, Él nos las concede. Espero que le eches mano a esa promesa. Y no solamente que le eches mano, sino que la disfrutes, la veas manifiesta en tu vida. Pide, llama, toca, busca en Dios y Él te concederá, te suplirá conforme tu necesidad. Continuamos con nuestra clase en la escuela del Espíritu Santo, donde Él está haciendo una obra perfecta en nuestro corazón. Y quiero empezar leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muchos dicen o podrán decir, yo ya sé lo que eso dice. ¿De verdad? ¿De verdad que lo sabes? Qué bueno que lo sepamos. ¿Lo hemos leído? Qué bueno que lo hemos leído. Ahora la pregunta es, ¿lo hemos entendido? Y hemos venido hablando de cómo el Señor Jesús, su propósito de Él era formar a sus discípulos, enseñándoles, y Él les daba ejemplo, les daba la teoría y les daba la práctica, porque cuando Él no estuviera, ellos iban a ser los que iban a continuar el legado de lo que Él vino a hacer. Ellos iban a continuar desarrollando el propósito que el Padre tenía con aquellos que se acercaron o aquellos que fuimos arrastrados, atraídos a Él. Un discípulo, recuérdate lo que hemos hablado, un discípulo es el que abraza una enseñanza, una doctrina, una lección, una creencia de un maestro y sigue sus pisadas. Nosotros nos consideramos discípulos. Tenemos que seguir la enseñanza, la instrucción de nuestro maestro. No podemos añadirle porque su enseñanza está completa, su enseñanza está plena. Hemos venido hablando cómo Dios ha querido venir restaurando nuestro oído, limpiando nuestro oído con la despabiladera espiritual. Una de las herramientas que se usaban en el tabernáculo para quitar el aceite quemado, limpiaba las despabiladeras, limpiaban el residuo. Así el Espíritu Santo ha querido venir limpiando nuestro oído para que aprendamos a identificar en estos tiempos tan difíciles tantas voces que se levantan diciendo cosas que Dios dice, que Dios habla, pero algunas de esas cosas están completamente contrarias y no registradas en este libro que es el manual tuyo y el manual mío. Hemos venido hablando cómo el Señor ha querido restaurar nuestra vista, poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes, en las inmovibles. Muchos se aferran a la promesa de Ageo 2:5 en adelante, pero quiero decirte, hermano y hermana, lee con diligencia. Ageo capítulo 2 ya se cumplió. Hechos 2:17, Joel 2, ya se cumplió. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya se cumplió cuando vino el Espíritu Santo a investir a los discípulos para que pudieran ser testigos.
Ageo 2, la gloria postrera mayor que la primera. Ya no iba a ser un templo, ya no iba a ser una estructura hecha de mano. Quizá el diseño lo dio Dios, el tabernáculo, todas las cosas, como dice Levíticos, fue descrita por Dios para Moisés. El templo fue descrito a David para su hijo Salomón, pero esa fue la gloria pasada. La gloria postrera era cuando viniera el deseado de las naciones, el tesoro de las naciones, dice una traducción. Y el tesoro y el deseado de las naciones era el Mesías. El Mesías ha venido a morar dentro de ti, de mí, por su Espíritu. Ahora tú y yo somos el templo y la morada. Lo dice Corintios, un tesoro en vasijas de barro. La gloria de Dios, Dios morando dentro de ti y de mí. Salomón le dijo, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. Pero Dios, en la dispensación que tú y yo estamos viviendo, vino a morar dentro de nosotros. Tú y yo, dice Corintios, dice la palabra, ahora tú y yo somos el templo y la morada. La gloria de Dios está dentro de mí, de ti y de mí. Lo dice Isaías, hermosearé mi templo, mi santuario, con mi gloria y mi santidad, lo dice Isaías. Esas palabras se cumplieron en ti y en mí. Y ahora tú y yo continuamos el legado del Señor Jesús con su instrucción, su enseñanza. Por eso hemos venido pidiéndole al Señor, o Él ha querido venir a restaurar nuestro oído, nuestro ojo, nuestra boca, nuestro corazón, a definirlo. ¿Qué quieres seguir viviendo? ¿Quieres seguir viviendo una religión? ¿Quieres seguir llamándote hijo de Dios, discípulo creyente y hacer como bien te parece? No se puede, no se puede, y está descrito, Mateo capítulo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo y en la tierra. Yo tengo que someterme como súbdito de ese rey, de ese pueblo, de ese linaje nuevo. Tengo que someterme al rey que ahí gobierna. Y el rey que ahí gobierna en ese reino es el rey de justicia y de paz. Hemos venido viendo cómo el Espíritu Santo con su palabra ha querido definir nuestro corazón. Si verdaderamente somos hijos de Dios, actuemos como nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 5. Vean pues los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis acciones glorifican, honran o deshonran a mi Padre Celestial. Vosotros sois la sal y preservan. ¿Qué hacemos cuando llegamos a una reunión de gente que conoce del Señor y que no conoce? ¿Eres luz o te comportas como tiniebla? ¿Eres sal o echas a perder las cosas cuando llegas? Discípulos, ¿seguimos la instrucción del maestro o seguimos la instrucción de unos maestros? Yo quiero seguir la instrucción de aquel que me llamó. Yo quiero hacer conforme a aquel que me llamó. Yo quiero conducirme conforme a aquel que me instruye. Y para eso fue dejado el Espíritu Santo. Llegamos a un punto de definición, de determinación. Las cosas están en caos. No solamente afuera, dentro de las congregaciones, dentro de los imperios que el hombre ha construido con su nombre y su apellido, con su propia visión, con su propia ilusión vana. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8
dice nuestro hermano Pablo anunciando, advirtiendo a nuestros hermanos de la congregación de Colosas. Y cuando yo leo el libro de Colosenses, a nadie, a ninguna congregación de las epístolas que Pablo escribe, a ninguna le declararon lo que le declararon a Colosenses. A Colosenses le dijeron, antes de recibir esa circuncisión, la del corazón, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Si Dios pagó tu deuda de miles y miles y miles y miles de dólares que tú debías por todas las transgresiones que habíamos cometido en Cristo, tú no te debes a ti mismo. Tú eres ahora deudor del que te compró. Tú eres deudor de Cristo. Ahora te debes a Él. Y Él es un buen Señor. Y Él paga bien. Él es un Rey extraordinario que sabe tratar a sus súbditos con misericordia, con compasión. Fíjate, y mira lo que sigue diciendo nuestro hermano Pablo a Colosenses. Anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cuál fue el desfile triunfal? La resurrección. Y en la resurrección tu deuda y la mía fue cancelada. Ahora tú y yo nos debemos a aquel que nos compró. Y muchas personas deciden pasar por alto esa suprema bendición. Y mira la advertencia de nuestro hermano Pablo en Colosenses capítulo 2. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme de Cristo. Tú y yo hemos tomado o debemos de tomar la determinación que es la enseñanza, la instrucción, la ley, la doctrina que vamos a poner por obra y que nos va a conducir y que nos va a guiar, no solamente a vivir, sino a servirle a Él como discípulos y como siervos. La lección de este día y la clase de este día, después de que hemos tomado una determinación, después de que Dios ha venido restaurando nuestros sentidos espirituales por el caos que estamos mirando dentro de las congregaciones, dentro de esos lugares que se han establecido donde se reúne el pueblo de Dios. ¿Qué vamos a poner por obra? ¿La filosofía que el hombre te impone? ¿Una enseñanza, una revelación privada? ¿Una ilusión vana? ¿O las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que hemos venido haciendo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos declaran las lecciones de nuestro Maestro y cómo Él quiere que nos conduzcamos. Es la teoría celestial, porque no son palabras de Pablo, no son palabras de un discípulo, de un apóstol, son las palabras del Maestro de maestros.
Eclesiastés capítulo 12 dice que las palabras de un maestro, las palabras de un sabio son como clavos bien clavados. Lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo y quiere continuar haciendo en tu vida y en mi vida es quitar todas aquellas cosas que la religión nos implantó, que va en contra la enseñanza, contra la doctrina, contra la instrucción de nuestro Maestro, para que podamos ser verdaderos discípulos y podamos dar el fruto, podamos cumplir el propósito, puedan desarrollarse los planes que Dios se trazó contigo. Dios no opera fuera del Espíritu Santo y su escrito está. Dios por eso nos dejó el manual a ti y a mí, que nos decimos ser discípulos, que nos decimos ser hijos, que nos decimos ser creyentes, que nos decimos ser siervos. Ahí mismo en Colosenses dice que el Espíritu Santo es el que nos conduce a los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento. Tú no puedes dejar a un lado en ningún momento de tu vida al encargado de tu vida ahora. No es el hombre, es el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad. Y está bien descrito por nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15. Dice, cuando yo me vaya, les mandaré, rogaré al Padre y les dará el ayudador. Y no solamente el ayudador para hacer o para que haga en nuestra vida y nos transforme, sino es el ayudador en todo. El Espíritu Santo es el responsable de presentarte a ti y a mí y a su pueblo sin mancha y sin arruga delante del Padre, delante de nuestro amado Señor Jesús. Pero Él no lo va a hacer con una filosofía, ni con un pensamiento de hombre, ni con una teoría de hombre, ni con preceptos de hombre. Lo va a hacer con su palabra, como discípulo. Como hijo, como creyente, yo determino apegarme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que quiero leerte para ir sellando este recordatorio, esta instrucción. A veces nos saturan con tantas escrituras y nos llevan por muchos libros, pero ¿qué quedó de claro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer en este buen día, tomar la decisión final. Después de que Dios restaura nuestro oído, restaura nuestros ojos, restaura nuestra boca, define nuestro corazón. ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a determinar hacer caso y seguirte llenando de guerra espiritual, de filosofía de hombres, de enseñanzas y comentarios de un hombre que dejó escrito? ¿O vas a pegarte a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús? Como discípulo y como siervo. Mateo 28 lo describe claro. Id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo a ti te he enseñado, dice el Señor. Y continuando leyendo Mateo 18, 19, el Señor no termina su instrucción con sus discípulos. Las bienaventuranzas, Mateo 6, Mateo 7, todo el tiempo el Señor les daba una instrucción, les daba la teoría. Mateo 18, ahí vemos cómo el Señor enseña quién es el más importante en el reino de los cielos. Ahí enseña
La comparación de la oveja perdida, el hermano que peca contra el hermano, la parábola del siervo despiadado que le perdonaron y él no quería perdonar, son instrucciones, son enseñanzas, es teoría. Él enseña acerca del divorcio en Mateo 19 y continúa el Señor instruyendo a sus discípulos en todo aspecto. No hay nada que la palabra del Señor, las enseñanzas no tengan, toda la provisión está dada. Dice Jesús y los niños, el joven rico que pensaba que ya sabía todo, que ya tenía todo, que ya era merecedor del Oscar o del Grammy. Solo una cosa te falta. La parábola de los viñadores, aquellos siervos a los que se les dio la oportunidad, se adueñaron de lo que no era de ellos. Y Jesús se instruye y continúa instruyendo a sus discípulos. La historia no ha cambiado, hermano y hermana. Quizá tú la cambiaste, pero la escritura es clara. Eclesiastés dice que todo lo que es ya fue y lo que fue será. Estamos viviendo la misma historia. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu papel en la historia? ¿Vas a ser de los que agradan a Dios o vas a ser de los que honran a Dios? ¿Vas a ser de los que desobedecen u obedecen? El Señor le dijo a Israel sencillo: te presento el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges. La historia no ha cambiado. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. La historia no ha cambiado. Simplemente que el Maestro de Maestros vino a exponernos más claramente lo que el Padre quería verdaderamente decir. Y tú y yo tenemos una determinación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a seguir conduciendo? O como me enseñó mi pastor, no es que mi apóstol dijo, no es que un profeta me dijo, no es que el evangelista cuando él dijo y el maestro me dijo, el pastor me dijo. Pero ¿qué tal que lo que ellos digan, algo de lo que ellos te digan, no está escrito? ¿Te vas a aferrar a la palabra de un hombre o te vas a aferrar a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús? La responsabilidad la tenemos tú y yo. Y tenemos el Espíritu Santo, el que nos guía. De tomar una decisión, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a determinar seguir haciendo? Estamos en un punto decisivo, donde Pablo le dijo a Timoteo, donde el Señor Jesús lo profetizó, falsos maestros y falsos profetas, falsos cristos. Pablo dice, falsos maestros, hombres amadores de sí mismos. El evangelio se presenta primeramente en las nuevas de salvación. Tú eras un pecador y necesitas un salvador. Y yo te vengo a traer el mensaje de esta vida que no ha cambiado. Jesucristo, Él pagó por tus pecados. Solamente tienes que hacer una cosa: arrepentirte, volverte de tu mal camino, aceptarlo como Salvador, aceptarlo como el que pagó por ti y empezar una nueva vida. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a involucrar en la corriente de este mundo de casas, carros, trajes, ropa. El alma nunca se va a cansar de ver y nunca se va a cansar de querer cosas de este mundo, pero tú y yo no somos de este mundo. Ya lo vimos en Colosenses capítulo 3. Si nosotros habemos muerto con Cristo, discípulos, hijos y creyentes en Cristo, dice, ahora pues que hemos juntamente resucitado con Él, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes. Esa es nuestra decisión. Tenemos una responsabilidad.
que un día nos vamos a presentar delante del trono de Dios y nos van a preguntar, ¿qué hiciste con esta salvación tan grande? ¿Qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Cómo administraste? ¿Cómo trabajaste esta salvación tan grande? Hemos sido llamados para ser instrumentos. Ahí lo dice Primera de Pedro 2:9. Ahora somos posesión exclusiva del Dios vivo. Eso es lo que somos. Entonces, si soy posesión exclusiva de Dios, no voy a servir a otros dioses, ni a otros señores, ni a otros espíritus. Tengo la responsabilidad de servir a mi Señor Jesucristo, tomada de la mano, guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad. Y eso agrada al Padre. Quiero dejarte con esta palabra de bendición, y esta palabra fue declarada para nuestro Señor Jesús. Como discípulo, como creyente, como hijo de Dios. Mira la belleza de la palabra de Dios en instrucción y en enseñanza para ti, para mí. Dios es bueno, Él es fiel, confía en Él de todo tu corazón. Dice Salmo capítulo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Cuando los demás vean que a pesar de las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las angustias, las aflicciones, tú sigues creyendo, tú sigues confiando, tú sigues obedeciendo a Dios, lo que vas a producir es que ellos también quieran el tener el Dios que tú tienes, tener por Señor al Señor que tú tienes. A ti no te complacen, versículo 6, Salmo 40, no te complacen sacrificios ni ofrendas. No está hablando de dinero, está hablando de ti. Pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Dios quiere que tú y yo, como hijos, como discípulos, como creyentes, apegados, aferrados a Primera de Timoteo 6:3, las sanas palabras, la sana doctrina, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos aferremos a ello y lo manifestemos. Muchas veces la gente admira lo pasado, cuando se hacían milagros, como en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó ahora? Si el Espíritu Santo que los embistió a ellos es el mismo Espíritu Santo al que tú y yo tenemos acceso. La diferencia de nosotros es que tenemos que regresar lo que no nos pertenece, la anatema que se ha tomado. Josué, cuando confrontó a Acán, le dijo, ¿qué has hecho? Pues tomé un lingote de oro y tomé un
manto babilónico y pues de pasada me traje a una y pues había pecado de inmoralidad en la tienda de Acab. Pedro le dice a aquel hombre de la puerta, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, tú y yo, para ser esos discípulos, hijos y creyentes efectivos que Dios espera, debemos de despojarnos de aquellas cosas que nos estorban, para que se manifieste en nosotros el plan de Dios. El plan de Dios, el propósito de Dios en tu vida y en mi vida es que le representemos, es que le manifestemos. Por eso somos instrumentos para su gloria y su alabanza. Un instrumento, ¿para qué sirve? Un instrumento tiene una función específica, y tú, hermano y hermana, amigo y amiga que nos estás sintonizando o lo vas a hacer un día, el Dios que te está llamando, el Dios que te ha ofrecido, que te ha dado su regalo de misericordia, de gracia, de amor, te está llamando a que dejes todas aquellas cosas que te han envuelto y tomes las cosas sencillas de Él. ¿Cuáles son las cosas sencillas de Él? La provisión que Él ya ha dado. ¿Cómo conducirte? Siguiendo la instrucción, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:3, Pablo le dice al joven Timoteo, échale mano, tienes la instrucción, échale mano a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No a cosas vanas. Porque todo aquel que no se conforme a esa instrucción, nada sabe. Otra versión dice, está enloquecido. Otra versión dice, está envanecido. Yo quiero conformarme a las sanas palabras de mi Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, el Profeta de profetas. ¿Y dónde las encuentro? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque tú y yo tenemos una responsabilidad. Continuar transmitiendo el mensaje del Maestro de maestros. No un mensaje, el mensaje que Él nos dejó declarado en su palabra. Cuando tú y yo nos apeguemos a ese mensaje, mira lo que dice Hebreos 4:12, y con esta meditación te voy a dejar. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nuestro hermano Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tú y yo, como discípulos, como hijos, como creyentes, como pueblo de Dios atraído para este tiempo, necesitamos dejar anatema que hayamos tomado, oro y plata, y volver a recuperar el poder que está en el nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Este nombre y esta palabra tienen el poder de conviccionar de justicia, de pecado y de juicio. Pero tú y yo tenemos que definirnos a tomar, a retomar la enseñanza, la instrucción de nuestro Maestro. Espero hayas sido bendecido igual que yo y medites en su palabra. Te dejo con el Salmo 27. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.